Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En nuestra vida cristiana muchas veces nos vemos enfrentados a desafíos. ¿Cuál es tu actitud al afrontarlos? El día de hoy conoceremos a Richard Prada, quien nos demostrará que nuestra labor de predicar debe ir de la mano de una consagración constante y poner nuestros dones y talentos en las manos de Dios. Antes, tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. A través de este material puedes aprender acerca del perdón, de la salvación, el regreso de Jesús y otros temas. Para solicitarla, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, con esta invitación, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Richard Prada es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nació en Lima, Perú. Es el mayor de 2 hermanos. Entregó su vida a Cristo a los 10 años gracias a la cultura de una familia cristiana. En el 2017 culminó la carrera de teología, sin embargo los desafíos le hicieron fluctuar de su decisión tras empezar su ministerio personal. Aún así, en su perseverancia el Señor le mostró maravillosos resultados. En el 2018 afrontó un accidente de moto a las afueras de la ciudad. Gracias a la misericordia de Dios, salió ileso de aquel suceso. Hoy Richard nos contará las prosperidades que Dios le brindó en el desarrollo de su carrera. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Richard Prada, un joven teólogo de la Universidad Peruana Unión y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Richard, bienvenido, mucho gusto, un placer conocerte. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Muy bien, alegre, feliz, muy contento de estar con cada uno de ustedes, contigo Ángela y con todos los que están del otro lado, así que una bendición poder compartir un poquito de mi testimonio con ustedes, espero que sea de bendición también. Amén, nosotros también felices de tenerte, nosotros desde Chile, tú desde Perú, eso lo permite también un poco la tecnología y también conocer tu historia de cómo Dios ha influenciado bastante en todo lo que eres, en tu identidad. Cuéntanos, Richard, ¿dónde vives actualmente? ¿En qué ciudad? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Queremos conocerte. Muy bien, bueno, yo tengo 25 años, vivo en Lima, Perú actualmente. Soy licenciado en teología, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un privilegio. Y bueno, actualmente estoy pastoreando la escuela Unión Miraflores en Lima, Perú, y ahí con el desafío de poder hacer grandes cosas para el Señor. Sí, hablábamos, Richard, por interno que hay grandes desafíos ahí en esa zona. ¿Cuáles son los principales? ¿A qué principales desafíos te enfrentas ahí en Miraflores? Lo que pasa es que la iglesia es así. Si un día tienes la oportunidad de venir aquí a Perú, a la Unión del Sur, a la Unión Peruana del Sur, vas a ver que está la escuela, la iglesia, el colegio, la Asociación Peruana Central, la Unión Peruana del Sur, todo en una sola cuadra. La escuela es un centro de influencia para que las personas lleguen a la iglesia. Entonces el desafío es alcanzar a estas personas que no es sencillo alcanzarlas con el evangelismo tradicional, ¿no? No es hacer una campaña aquí, acá y que la gente llega como... Yo he tenido la oportunidad de ser pastor distrital y trabajar en el campo, no funciona exactamente igual. Entonces aquí el desafío es penetrar esa sociedad un poco rígida, dura, pero que puede ser alcanzada esta vez a través de la educación adventista por medio de la escuela. El gran desafío es llegar a esas familias, las familias de los alumnos de la escuela. Qué tremendo, sí. El Evangelio es el mismo, la palabra de Dios es la misma.
el mensaje de Jesús, de su pronto regreso, del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, es el mismo. Pero el método para llegar me parece muy interesante a través de los colegios adventistas, cómo se logra también influenciar y llegar a las familias, sobre todo en tu caso, que tienen un estado socioeconómico alto, donde no hay una necesidad, entre comillas, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Jesús. Entonces, claro, en esa dinámica de llegar a través de los niños es súper, súper importante, y por eso me llama mucho la atención de cómo le llegas a una persona de un estrato alto a través de Sí, Jesús mira, y los la, niños. Cuéntame, Richard. la semana pasada estuvimos con la entrega del libro misionero con Impacto Esperanza, solo para que tengas una idea de la relevancia de la escuela, ¿no? Fuimos con el presidente de la asociación, fuimos con los administradores de nuestra iglesia, pero también con la administración del colegio y la escuela a entregar el libro misionero al alcalde de Miraflores, un personaje importante en Lima. Bueno, fuimos, ¿no? Y el alcalde tenía más referencia de la iglesia por la escuela que por la propia iglesia, ¿no? El alcalde dijo, sí, tenemos acá la escuela, el colegio, claro, nosotros siempre hacemos actividades con ustedes, que esto y lo otro. Y era como que tenía más interés en conversar con los de la escuela que con los de la iglesia. Sin embargo, en la escuela y en el colegio todos somos misioneros, ¿no? Entonces, tenemos el foco claro en la misión. A lo que voy es que la escuela, la educación adventista, por lo menos en esta área, se hace muy relevante cuando queremos impactar con el evangelismo a esta comunidad, ¿no? Muy relevante. Amén, qué bendición. Y yendo un poco en esa línea del tema de la niñez, de la educación adventista, sé que tú desde pequeño conociste al Señor a tus 10 añitos, entregaste tu vida a Cristo mediante el bautismo. En general, ¿cómo fue en tu vida, tu niñez, tu adolescencia? Porque con Cristo en la familia, qué hogar feliz. Cuéntanos, Richard. Amén. Mira, yo te voy a contar un dato aquí, un secreto para todos, ¿no? Que miren, yo soy pastor de la escuela donde he estudiado. Yo estudié toda mi vida aquí en Miraflores, desde inicial, primaria, aquí en Perú primaria, secundaria, y luego pasé a la universidad adventista. Entonces, Toda la vida. 100% producto adventista, ¿no? Pero fue una bendición, ¿no? Todo comienza con mi papá. Mi papá tuvo esa visión de siempre ponerme en la iglesia. Por ahí, si me preguntas cómo fue mi niñez, yo le he hecho muchas travesuras a mis profesores, ¿no? Y ahora yo soy pastor de mis profesores. Y es muy gracioso, ¿no? Porque cuando estamos en los cultos y esto, yo pasé momentos muy bonitos aquí, ¿no? Y nunca pensé que iría a ser pastor de mi propia escuela. Al final, esta infancia que tuve con mis papás, con la escuela, yo creo que todo sumó, ¿no? Para que podamos al final recibir el llamado que Dios nos hizo. Porque de pequeño, con la influencia de mis padres, más la influencia de la escuela, más la influencia de la iglesia, todo sumó para que podamos tal vez hoy ser de una mayor bendición para muchas más familias. Yo de mi infancia, de mi niñez, lo único que tengo para decir es gracias, ¿no? Gracias a los profesores que me tuvieron paciencia, gracias a mis papás, mis padres, que son una bendición en mi vida, a la iglesia, ¿no? Que, o sea, yo creo que la palabra clave es paciencia, ¿no? Yo he sido travieso, ¿no? Así juguetón, me gustaba hacer ahí travesuras. Creo que como con cualquier niño sano, pero lo que voy es que ellos nunca desistieron, ¿no? Ellos siempre tuvieron ahí un lugar especial para mí, y eso es algo a lo que yo siempre estoy profundamente agradecido. Qué fantástico. Y tú dices, hemos llamado a ser de bendición para los demás. Y ese es también nuestro llamado como cristianos. También hemos sido llamados a ser luz, a ser la sal, a Amén. servir a los demás, a bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir, y eso solo proviene de Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo, que Él nos utiliza cuando así se lo permitimos. Y lo demás es historia. De ahí vamos a esa otra parte que quiero conversar contigo. Cuando recién ya te Vamos. titulaste de tu carrera de teología en el año 2017, tuviste algunos desafíos importantes, empezando ya tu rol pastoral. Cuéntanos cuál fue uno de esos. Sí, mira, acá en Perú hubo un tema con los llamados. No había el trabajo Sí. para poder, no había lugar donde pastorear.
Lo que Nos ha generalmente pasado, hacen, Richard, porque hemos tenido ajá, de invitados varios pastores peruanos y han conseguido lo mismo, que se estaban a punto de titular y no habían llamados. es Y una muy angustia porque, difícil. ¿ahora qué hago? Mira, para tener una idea nada más, se gradúan casi 100 alumnos de teología y no hay llamados para nadie. Wow. Entonces es realmente complicado. Al año la unión hace 1 o 2 llamados, en mi unión 1 nada más, Ujú. en otras uniones por ahí 4 o hasta máximo 5, pero imagínate, si el promedio es 100 y 5 llamados es muy complicado, Muy ¿no? poco. Entonces yo tenía ese problema. El primer año nadie llamó, por ahí como que no era tan conocido, y yo comencé a hacer una semana de oración con mi familia, oramos juntos, para que el Señor nos mostrara el lugar a donde tenía que ir. Pasaron varias cosas, y el único lugar donde me respondieron cuando llamé fue el Perú Projects. Y voluntario, ¿no? Sin paga, sin nada. Yo dije, pastor, quiero ir. Me aceptaron. Mi familia como que no quería porque yo me iba a adentrar en la selva, en lo profundo de la selva. Y fui por fe. Lo regular que un egresado hace es presentarse en su campo local y ser voluntario allí. Pero yo dije, Señor, hemos orado, hemos puesto en tus manos y el único lugar donde nos han respondido es este lugar. No debería ir ahí porque yo soy de la Unión del Norte y eso era en el territorio de la Unión del Sur. No debería estar en el norte, pero dije, Señor, en tu nombre, vamos para allá. Y me fui. Me fui y estuve en la selva durante un mes con muy poca comunicación cuando hacíamos los viajes misioneros, ¿no? Ese fue el momento para mí más duro, más crucial, ¿no? Porque fue el momento cuando yo me despedí completamente de mi familia. Durante la época estudiantil, por ahí nos veíamos de vez en cuando, pero después de eso ya fue bastante complicado. Me adentré en la selva, no recibía ninguna paga y el único amor era el evangelismo, ir y trabajar. Estaba metido, no me veía ni un administrador, nadie sabía que estaba allí, el único que sabía que estaba allí era el pastor Ebenezer. Eh, Prácticamente perdido. Hice todo lo que no tenías que hacer para que recibieras un llamado, ¿no? Porque me fui a un lugar donde no era mi territorio, me metí en el fondo de la selva, difícil, pero fui con la idea de aprender lo más que podía, ¿no? Y simplemente con la función de servir, a aplicar Amén. lo que me habían enseñado en la universidad. Es que Y Dios me seguirá, bendijo, porque amén. después de eso vinieron muchas cosas más. Es que seguir a Jesús tiene sus sacrificios. El hecho de ser llamado por Dios para ser un misionero voluntario también no es fácil. Es dejar, tú dices, para mí lo más difícil fue dejar a mi familia, porque tú vives en una zona de confort con tu familia, donde tienes todo, tienes techo, tienes amor, tienes alimento. Lo tienes todo. Y cuando tienes que dejar eso, salir de tu zona de confort para servir al Señor en otro lado, ahí está lo difícil, lo duro. Para muchos, porque a otros puede que se les dé muy fácil. Yo amo servir, voy a otro país, Dios me fortalece, con mi familia de pronto sí me duele un poco, pero no tanto. Pero en otros casos no es así. No es fácil seguir a Jesús, no es fácil seguir en la misión. Pero sin duda es una recompensa maravillosa. Eh, Vale la pena hasta el último minuto, hasta el último segundo que yo sirva al Señor en otro país. Pero yo quería consultarte, Richard, porque hubo un momento también en tu ministerio que tuviste que predicar 2 meses seguidos y te estaba preocupando porque, bueno, tus colegas estaban bautizando, pero tú no. Oraste al Señor. Sí, Cuéntanos ahí qué fue lo que pasó y en dónde fue. excelente. Sí, eso era cuando, bueno, siempre el ministerio está lleno de pruebas, ¿no? Sí. Eso fue cuando estaba en el 4 año de teología como estudiante. Ajá. Fuimos a una ciudad llamada Trujillo, en Perú. El plan era predicar 2 meses seguidos y era terrible para mí, ¿no? Porque ahí supuestamente probabas tu ministerio, ¿no? Y el pastor que bautizaba, ese era el pastor que realmente había sido llamado. Y llegamos el momento, ¿no? Y el plan era ese. Me enviaron a un lugar que se llamaba Cartavio, un pueblo pequeño. No me tocaba ir ahí. El pastor distrital me puso ahí adrede y cambiando los planes que tenía la universidad, por una razón que al final voy a contar. Y predicamos. Cada semana había reunión de pastores y nos reunían a los estudiantes y dábamos informes. Y mis amigos todos decían, ¿no? ¿Cuánto bautizaste? Y mis amigos decían, pues yo bauticé 20, ¿no?
8, 10, y cada semana, ¿no? Bautismos. Por lo menos uno tenían todos durante la semana. Y el único que no bautizaba era yo, ¿no? Entonces, cada vez que decían, no, a ver, Richard Prada, ¿cuántos? Yo me hundía en mi asiento, ¿no? De miedo. Y yo reportaba, ¿no? Pastor, 0 bautismos. Y todo el mundo miraba para atrás y me agarraba y decía, ya, tranquilo, ya va a pasar, ¿no? Y yo en mi mente pensaba, realmente no sirvo para este ministerio, ¿no? Y lo único que me dediqué fue a dar estudios bíblicos y a predicar, sin parar, 2 meses seguidos, no paré ni una sola noche. Predicamos todas las noches, sin parar. Prediqué. Y al final, las dos últimas semanas tuve un bautismo de, recuerdo ahí, 18 personas, si no me equivoco, que fue resultado de las 2 semanas de evangelismo que habíamos hecho, ¿no? Las últimas 2 semanas yo levanté mi mano, Richard Prada, ¿cuántos bautismos? Yo levanté ahí 18 pastores, todo el mundo bravo, porque había salvado de alguna manera ese ministerio que llevaba, ¿no? Yo en mi mente pensaba que no servía. A lo que voy, o lo grande de todo esto fue que al final el pastor del distrito me dijo, mira Richard, yo te cambié a ese lugar, a ese pueblo llamado Cartavio, porque allí no se bautiza nadie hace más de 5 años. Y han ido y han hablado y nadie se bautiza en ese lugar. Y yo dije, te voy a poner ahí para hacer un experimento. Y realmente lo hiciste bien. Cuando el pastor me dijo eso, yo dije, yo he estado pensando 2 meses que no servía para el ministerio, ¿no? Y al final resultaba de que ese lugar era realmente complicado, ¿no? Dios nos bendijo de una manera increíble, ¿no? Yo nunca pensé, yo solo hacía mi trabajo, pero nunca pensé que iba a haber ese resultado. Ese resultado fue de mucha bendición, porque ese lugar, hacía mucho tiempo esa iglesia no bautizaba a nadie, y de alguna manera reavivamos ahí el evangelismo, ¿no? Richard, yo voy a tocar ahí un tema, de pronto puede ser un poco sensible, no sé si de mal gusto, porque de pronto a los pastores se les juzga mucho por el tema del bautismo. El Señor nos mandó a predicar, id y predicar el evangelio. El Espíritu Santo va a hacer su segunda labor, pero tú dices, hace 5 años en ese lugar las personas no decidían por Jesús. ¿Cómo ves ahí el tema de que los pastores los midan por si no bautizan no sirve? ¿Cómo funciona eso desde la dinámica y desde la perspectiva que ustedes viven a diario? A ver, mira, yo lo veo así. Esta es mi perspectiva, ¿ok? Nosotros nos hemos preparado para esto, ¿no? O sea, tampoco podríamos ir al otro extremo de decir, ya, no bautizo nada y soy feliz, ¿no? Esa es una cosa personal, es casi profesional, ¿no? Nosotros sabemos cómo hacer evangelismo, pero también viene la parte espiritual. Hay veces en la Biblia que nosotros no estamos llamados a cosechar nada, estamos llamados solamente a sembrar. Entonces hay que aprender a trabajar en esa tensión, ¿no? Yo no puedo estar feliz si es que tampoco no tengo ningún resultado, pero tampoco puedo decir, no sirvo. Y eso es lo que yo aprendí. Pero si durante esos 2 meses yo no hubiera predicado, no hubiera dado los estudios bíblicos, yo no iba a tener ningún resultado, y con justa razón. Dios no nos va a bendecir si es que no ponemos nuestra parte. El éxito de todo está en esa combinación maravillosa entre el ser humano y el Espíritu Santo. Cuando el ser humano imperfecto se combina con el poder perfecto del Espíritu Santo, yo en mi experiencia puedo decir, y con autoridad bíblica, siempre va a haber algún resultado. Si no es en el momento, en algún momento, pero va a haber. La cosa es trabajar en función de quien me creó, que es Dios, en función del Señor. Trabajo mirando al Señor, ¿no? Y Él verá si es que más adelante un día yo me entere de que en el lugar donde pasé hubo, ¿no? O quién sabe en el cielo, Dios me dirá, mira, tú predicaste 3 semanas, ¿no? Tú nunca bautizaste a nadie, pero alguien estuvo allí que se bautizó y hizo muchas cosas más, ¿no? Y yo te lo estoy mostrando ahora. Dios sabe, el punto es siempre estar conectados con la misión. Amén. No podemos bajar la guardia. No desistir. Porque el enemigo, Richard, el enemigo quiere siempre desanimarnos. Siempre quiere que nosotros bajemos la guardia. Pero aquí toca todo lo contrario. No desistir, firmes en la fe, seguir predicando, porque está la promesa y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y ahí tenemos un propósito, y me encanta mucho como tomas el tema de el ser humano imperfecto
hace su labor de predicar y el Espíritu Santo hace la obra. Y eso va a dar un producto, un resultado maravilloso que muchas personas van a empezar a decidir por Cristo. Y en el fin de los tiempos va a ser así. Muchas personas van a decidir por Jesús. Y van a decidir por él públicamente a través del bautismo y eso va a ser maravilloso. Para finalizar, Richard, el último tema. ¿Sí, Richard? Sí, no solo para terminar, ¿no? Yo el día de hoy ya no me preocupo por los resultados. Sí. Solo me preocupo por hacer las cosas conectado con el Señor y el Señor da, siempre da, vivo en esa confianza. Amén, así es. Cambiando un poco de tema y va a ser el último tópico de nuestra conversación. Tú en el año 2018 sufriste un accidente. Cuéntanos de qué se trató y cómo saliste de eso. Gracias. Sí, ese año, 2018, que trabajé en la selva del Perú, después de estar un tiempo con Perú Projects, fui a trabajar con la misión del campo local. Y pastoreé 11 iglesias que nos dieron en aquella época. Y regresando un día de una visita, estoy manejando, ahí en la selva nos movilizamos muchos con motos, estaba manejando una moto, regresando era tarde, y de pronto, de la nada sale un animal, pero estamos hablando de la selva, no es el campo, estamos en la ruta, en el camino, sale un animal, se me cruza con la moto y yo por no querer pasarlo lo que hago es freno y salgo volando 2 metros, ¿no? Wow. Hacia adelante. Yo fui a hacer una visita cercana, no tenía planeado llevar tantas cosas, pero yo volé, la moto quedó mal, me golpeé esta parte del codo, estaba ensangrentado, ¿no? En mi mente lo único que yo quería era que nadie se enterara que yo había tenido un accidente, ¿no? Porque era un pueblo chiquito. Y en eso, cuando yo abro los ojos, veo a todo el mundo alrededor. Pastor, ¿qué pasó? Todo el pueblo se enteró que había tenido un accidente. Yo le dije al Señor, porque nadie se entere, no me escuchó el Señor. Todo el mundo se enteró, pero fue una bendición, porque me llevaron a la posta médica de allí. Donde en Perú tenemos ese problema, ¿no? En las comunidades pequeñas el tema de salud es muy malo. Y nadie me atendió. Yo estuve una noche entera con todo el tema así, terrible. Y para sacarme del lugar donde estaba tuve que esperar una noche. Y después al día siguiente recién pudieron llevarme de emergencia para que puedan limpiar las heridas y ver todo. Yo aprendí allí, ¿no? Que el ministerio tiene esas cosas, ¿no? Dios está esperando de que nosotros demos lo mejor y nosotros tal vez podemos darlo, pero también al mismo tiempo, Ángela, existe un enemigo del Señor, ¿no? Dios no está feliz cuando alguien comienza a predicar. Dios no está contento cuando alguien está empedernido por la predicación del Evangelio. Y eso yo lo pude palpar, ¿no? Estaba lejos de la familia, no tenía a nadie, la iglesia estaba lejos porque tampoco podían llevarme a un lugar céntrico. Al final solo resolvimos ese problema, básicamente solos, con ayuda de la misión. Estuve un día en el hospital, limpiaron las heridas, cerró todo y al final, gracias a Dios, puedo estar acá, ¿no? Pero yo recuerdo ese momento bastante claro, ¿no? Toda la gente alrededor, con mucha sangre por todos lados, pero mira, el Señor permitió de que hoy podamos estar hablando, así que Amén. Le doy gracias al Señor por eso. Amén, amén, Richard. Yo quiero también agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por la conversación tan amena, tan sincera que tuvimos hoy, hablando un poco de los desafíos que muchas veces tienen los pastores y que no los vemos, porque uno dice, el pastor, no, él no le pasa nada, él es un santo, porque de hecho los hermanos dicen, pastor, ore usted, que Dios lo escucha a usted. Y no, somos seres humanos que sufrimos, que vivimos en esta tierra, que tenemos luchas, problemas, dificultades, y yo quiero invitarle para que deje un mensaje final para nuestros amigos, para despedir el programa, un llamado que les diría en este momento para cerrar el programa de hoy. Gracias, Ángela. Solamente, queridos amigos, ¿no? Pónganse en las manos del Señor, ¿no? Yo en mi ministerio trato de ser lo más sincero posible. Ya hayan escuchado que me he decepcionado de mí mismo, que no he confiado en mí muchas veces, que muchas veces tal vez he pensado que no servía para el ministerio, he tenido miedo y cosas, y es como decía Ángela, somos seres humanos, ¿no?
Lo que yo creo en mi experiencia corta hasta ahora es que una vez que tú te unes, tu imperfección, tu miedo, tu inseguridad, tus dudas se unen con el poder del Espíritu Santo, ahí, amigo, prepárate. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Y si hoy de alguna manera u otra has llegado a esta entrevista, es porque el Señor tiene algo que decirte a través de la vida de los que estamos aquí, de los que pasamos por este programa. Conéctate con la misión, comienza a trabajar por el Señor y Dios te va a regalar todos los deseos de tu corazón. Un abrazo aquí desde Perú y cualquier cosa, ahí estamos siempre para servir a quien necesite. Que Dios te bendiga, fuerza en la misión, vamos juntos y conectados a seguir predicando el Evangelio. Amén, muchas gracias, Richard, que Dios te bendiga mucho, gracias por habernos acompañado y gracias, querido amigo, querida amiga, por habernos acompañado también aquí en Identidad. Quiero invitarte para que nos veamos en un próximo episodio y, por supuesto, dejarte la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.